Difícil, lo que sí podemos decir... Tenemos vino, Sí, tranquilo. Pasa que al final dejas de escuchar. 4 meses de, cerca de 4 meses de huelga o 112 días, me parece, Sergio, si no me equivoco. Mañana era 112. Mañana 112 días da para mucho, o sea, es inimaginable. Yo pondría el ejemplo, y se lo he hecho a mis hijos, y es una canción de un tal Ismael Serrano, que es cantautor, que la canción dice: papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito, que habla de la guerra del Vietnam, del Che Guevara y de cuando se salía a la calle para reducir de 12 a 8 horas. Que se lo contaba su padre a su hijo y no se lo creía. Ese movimiento obrero que había en aquel entonces. Evidentemente hemos pasado una transición de golpe. Perder a aquellos que, por ejemplo, mis padres lo consiguieron en las calles. Hemos perdido de golpe. Y ahora, estos 4 meses que Panrico aquí en Cataluña ha batido el récord de los 70 al 80, pues parece algo inimaginable. Pero es muy duro para mis compañeros y mis compañeras. De verdad. A mí... es el corazón el que os habla cuando hablo de mis compañeros y mis compañeras. ¿Por qué? Porque son 24 horas al día que están de piquete, no solamente en las puertas de Panrico, sino parando camiones o en las diferentes delegaciones, pasando frío. Hemos pasado las vacaciones de Navidad allí. Son padres y madres de familia que incluso algunos en las puertas han tenido que llevar a los hijos porque quieren ese tipo de actividad, luchar por algo que creen. Y es que se está cometiendo una injusticia muy grande sobre Panrico, sobre todo por el hecho de estar en huelga. Y eso es así. El señor que tenemos delante no es un empresario normal y corriente, es un liquidador de empresa, un tío prepotente, y son unas negociaciones muy diferentes las que hay con este personaje. Después de 4 meses, cerca de 4 meses, la gente sigue más unida, la injusticia sigue. No sabemos cómo vamos a acabar, pero sí creemos en esta huelga. Para nosotros esta huelga, y creo que para todos debería de ser, es el gesto más grande o el único arma que tenemos hoy día, que es para poder reivindicar o ganar a este tipo de patrón nuevo, que son grupos inversores o gente que ya no cree que los trabajadores nos podemos reivindicar mediante este gesto. Ellos creen que, oye, mira, tú ante esta crisis tal y cual, pues te bajo el salario, te bajo las condiciones de salario y tú tienes que tragar. Y no te pongas en huelga porque eres un descelebrado, te echo a la calle y contrato a otro. No, hay gente que sabemos plantar cara, hemos plantado cara, seguimos plantando cara y creo que tendrá buen puerto. No sé cuál será, pero creo en ello. Mi gente, compañeros y compañeras, también creen en ello. Poca cosa más puedo decir del tema de cerca de 4 meses de huelga. Si alguno tenéis algún tipo de pregunta, porque meterme en el concepto de por qué estamos de huelga, el plan de viabilidad y todo eso, sería muy largo. Simplemente que la prepotencia de este señor llega al tal extremo que incluso denuncia al comité de huelga intentando engañar a los jueces para declarar la huelga ilegal. Pero declarándola ilegal, le pide daño y perjuicio a los convocantes de la huelga. Es decir, en este caso, por una serie de motivos, fueron el comité de huelga, no fueron las secciones sindicales de Comisión Obrera, el cual ya os digo desde aquí que Comisión Obrera no está dirigiendo desde el primer momento en esta huelga, si no sería muy difícil el controlar cerca de 4 meses de huelga. Y nos pide incluso daños y perjuicios que rondan. Hoy me ha llegado la demanda, la ampliación de la demanda, mi compañero Sergio no lo sabe, pero se hablaba de 7 8 millones, son 5 millones de euros. Nos piden 5 millones de euros de daño y perjuicio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Están atentando contra el patrimonio, es decir, contra la casa y los ahorros de mi hijo y de mi familia. Porque lo hicimos creyendo en esta huelga, seguimos creyendo en esta huelga y se convocó como comité de huelga. Pues atenta contra eso. El día 13, yo invito a todo el que podáis, que vayáis con familia, con quien queráis, organizaciones, lo que hagáis falta, porque va a ser un día que no solamente será la lucha de Panrico en esa huelga legal y ilegal, sino en favor de la lucha obrera. En favor de la lucha obrera. En defensa, vuelvo a decirlo, del arma reivindicativa que tenemos más fuerte, el poder hacer una huelga.
Imaginaros, no creo que ocurra, pero imaginaros que perdiéramos el juicio y que nos obligaran a pagar esos 5 millones de euros. ¿Qué comité de huelga haría una convocatoria? Por lo tanto, el día 13 yo espero que todos, a través de organizaciones que fuera, es a las 9 de la mañana en los juzgados de Sabadell, a apoyar a este comité de huelga, que me quito el sombrero por organizar. Sí que ha tenido el apoyo siempre de Comisión Obrera en pero me quito el sombrero entre ellos por llevar a más de 200 personas a una huelga después de 112 días y seguir unidos y creyendo en esta injusticia que no quieren cometer. Poca cosa más por decir. Os espero el día 13 en Sabadell.